y como recién nos estamos familiarizando con la tabla, es mejor que la tengan a la mano, descárguenla, busquen a su tabla periódica para que puedan diferenciar metal de no metal, ¿ya? Ahora sí, vamos a empezar. Parece hay un micro por ahí, ¿alguien quiere decir? Jimena, hola, buenos días. Micro, ¿vas a participar? ¿Me quieres decir algo, Jimena? No. Hola, tu tabla periódica, ¿ya? Ahora sí, empezamos. El tema de enlace es muy importante estudiarlo no solamente porque algún día voy a postular a la universidad, no solo por eso. Lo que pasa es que vamos a tener una explicación de por qué la sal de la casa, la sal de mesa, no se derrite tan rápido a pesar de que a veces aumenta la temperatura. En cambio, otras sustancias sí se derriten muy rápido o se evaporan muy rápido. Eso lo vamos a entender gracias al tipo de interacción, enlace, unión que tienen esos átomos o esas moléculas. Entonces, el tema de hoy va a tratar de explicar por qué las sustancias que usamos en nuestra vida diaria tienen ciertas características que hacen que sean diferentes a otras, ¿ya? Pero la palabra enlace creo que nos hace pensar en la unión. Cuando tú te unes para hacer un grupo, lo haces con la finalidad de que salga más rápido ese trabajo, ¿no? Dices, si yo lo hago solo, imagínense que les dejan 20 ejercicios para resolverlo solamente en media hora. Es mucho. Pero si lo haces de manera grupal, ya te distribuyes esos 20 ejercicios y lo puedes presentar a tiempo. Cuando formas conjuntos, cuando formas grupos, ya tu presentación del trabajo, tu propio trabajo ya es distinto. Ya no lo haces tampoco tan estresado porque sabes que vas a actuar como un grupo. Y cuando actúas con un grupo, como un grupo, es mejor. Entonces, lo mismo pasa, los átomos no están solos. Vamos a dibujar por aquí. Por ejemplo, ¿todos saben la fórmula del agua? ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Por aquí vamos a poner. Para que esta molécula exista, se ha necesitado dos de hidrógeno y un oxígeno, no más ni menos. Aquí en la China o en cualquier lugar, para que se forme esa molécula es necesario que estén dos hidrógenos y un oxígeno. Otra fórmula que de repente conozcan es la del CO2, el que está calentando el planeta, dióxido de carbono. ¿Cuál sería la fórmula? CO2. Otra fórmula que de repente conozcan es la de la glucosa, de la plantita, que la plantita necesita glucosa. Otra fórmula que por ahí conozcan es la que está en casa, la sal que tú tienes en casa, que usamos en la cocina. Esa sal tiene sodio y cloro. Sodio y cloro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de enlaces, podemos darnos cuenta que es la unión, mira. Se unieron varios átomos. Uy, en algunos se han unido bastante, como en la glucosa. A esa unión se le llama enlace químico, y no siempre es igual. A veces las uniones son entre átomos no metales de mi tabla. Por eso tengo que estar con mi tabla periódica porque ahorita voy a preguntar cuál es metal y cuál es no metal, ¿ya? Dependiendo de con quién se unan, el resultado va a ser uno u otro. A veces se unen y el resultado es algo muy resistente. A veces se unen y el resultado es un líquido que rápido se va a evaporar. Es por eso que es importante conocer el enlace y bueno, decimos que un enlace es la unión. Es cuando se unen los átomos o las moléculas también. Pero la finalidad es que sean más estables. Digamos que cuando están solitos estaban como loquitos, con mucha energía.
Y cuando ya se unen y forman el agua, el CO2, la glucosa, ahí recién tenemos un sistema, un conjunto ya más estable. Pero ¿qué necesitamos para poder hablar de enlace? ¿Qué necesito? Necesito electrones, porque los electrones que están ahí dentro son los que hacen ese agarre. Necesitamos electrones que sean capaces de agarrar un átomo con otro para que se pueda formar este conjunto. Y estos electrones los vamos a dibujar, pero los vamos a dibujar con puntitos o con aspa. Estos electrones se les llama electrones de valencia. Por ejemplo, tienes que mirar tu tablita, ¿ya? Si a mí me dicen, dibuja la estructura de Lewis, señala la estructura de Lewis para un elemento como el azufre, yo pongo el símbolo, me fijo en qué lugar de la tabla periódica está, debe estar, mira en tu tablita, 6A. Como está en el 6A, pongo el símbolo y pongo 6 puntitos o 6 bolitas, puede ser cualquiera, aspa o pueden ser puntitos. ¿Por qué? Porque como está en el grupo 6 de mi tabla, solamente tendría 6 electrones que pueden participar en el enlace. No todos tienen la misma cantidad. Tengo que fijarme, ¿dónde está mi elemento? Si mi elemento está en el grupo 6, tendrá 6 electrones que los voy a dibujar, que son los que hacen el enlace, el agarre. Si mi elemento está en el grupo 2, entonces solo dibujo 2 bolitas porque tiene solo 2 electrones que realiza el enlace, el agarre. ¿Ya? Vamos a practicar, a ver si tienen tabla. Quiero que me digan en qué lugar de la tabla periódica está el fósforo. A ver quién me dice. Imagino que ya llegaron más. Ya se encuentra Briana, Jimena, Nick, Briana. Ya. ¿En qué lugar está? ¿En qué grupito? Búscalo en tu tabla. ¿Lo encontraron, chicos? Por la parte rosa. Ah, no. Ya. No sale rosa. ¿Pero en qué columna? ¿Sale alguna columna ahí? La 15. 15. Eso sería, te debe aparecer en tu tablita de repente así. 5A. Miren, así lo van a buscar. Aquí está mi tabla. Imagínate que esta es tu tabla periódica. Como han dicho 15, está en el grupo 5A. La tabla periódica debe tener así, números, que son columnas 1, 2 hasta el 18, pero también tiene el grupo A que está en los extremos. Mira, empieza por aquí el 1, 2, luego te vas al otro lado, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Entonces, cuando yo pregunte en qué grupo está, me vas a decir si es 3A, 4A, 6A, 8A, porque gracias al grupito yo sé cuántas bolitas o puntitos le voy a poner, porque esos son los electrones de valencia, los electrones que participan. Como el fósforo está en el grupo 5 o columna 15, entonces yo le voy a poner el símbolo 1, 2, 3, 4 y 5. Y mira, 5 puntitos o 5 aspas. Uno más. ¿Dónde se encuentra el magnesio? A ver en qué columna, en qué grupo está el magnesio. Búsquenlo. ¿Quién me dice? En el, en el grupo 3 y en la columna 2, grupo 2. A mí el que me importa, más que la fila, no miren así, no miren horizontal, miren vertical, sí, columna, miren. Y como me dijo 2,
Entonces yo ya sé cuántas bolitas, puntitos o electrones de valencia tiene para hacer enlace. Pongo el magnesio y pongo un puntito o un aspa y otro. Pueden ser también puntitos. Lo importante es que yo lo busque en mi tabla periódica y vea que la cantidad de electrones de valencia coincide, porque hoy día en el quiz tú tienes que estar con tu tabla, ya que hay tantos elementos, de repente por ahí te dicen, fíjate si está correcto la del magnesio, y te ponen 3 puntitos. Tú dices, no, porque la columna es la 2, entonces no puede ser, ¿ya? Siguiente. Ahora que ya sabemos que los electrones que van a ayudar al enlace, al agarre, a la unión, se llaman electrones de valencia y pueden ser dibujados con forma de puntos o aspa. Ahora vamos a pasar, ahí está la tablita. Si quieres después la descargas para que sea más fácil. Los átomos se unen, mira aquí ves unido el oxígeno con el carbono. Se unen porque quieren llegar a tener 8 electrones en la última parte. Quieren llegar a tener un octeto, es una regla. Es como decir, yo quiero ser feliz y para eso tengo que tener, me han dicho, ¿no? Que para ser feliz o estable, tengo que estudiar, tengo que tener una carrera, ¿no? Así te han dicho. Ya, bueno, lo mismo. Les han dicho, o imaginemos que les han dicho a los átomos, que para que sean estables necesitan tener 8 electrones de valencia, 8 puntitos, 8 aspas. No solo 2, no solo 5. Y por eso empiezan a unirse desesperados para conseguir los 8 electrones. A eso se le llama regla del octeto. Cuando ellos forman enlace con la intención de tener 8 electrones, ¿ya? ¿Y qué tipo de enlace pueden formar, profesora? Ya sé que quieren llegar a tener 8, pero ¿qué tipo de enlace? Bueno, ahorita te voy a presentar uno de los principales, pero primero ayúdenme para ver si no estoy hablando sola. Quiero que me ayuden a completar. Esta sería la primera tarea. ¿Con qué palabras completamos los espacios? Tengo clave. Puede ser, a ver, completamos. Aquí me ha dicho, el enlace químico es la combinación, ¿ya? Una combinación que mantiene unida a los átomos para formar compuestos, ¿ya? A ver, otra que sea un poquito más precisa, me parece. ¿Qué es el enlace? Yo me enlazo, yo me agarro. Y por eso se mantiene unido. ¿Con qué completamos? La, la, La A, pero si ponemos la A, dice, el enlace químico es la fuerza está bien, porque mira, se unen, tienen una fuerza ahí que los mantiene unidos, pero a los electrones no creo, ¿no? Muy bien, ya por aquí me dieron la respuesta. La D es la fuerza que mantiene unido a los átomos, ¿ya? Esa unión le hemos llamado enlace, ¿de acuerdo? Ahora, sí, ¿cuáles son los enlaces? Ya esto lo vamos a ver un ratito, lo dejo como tarea. Hoy hay muchos enlaces, pero el día de hoy vamos a revisar algo rápido, el iónico, porque ese lo conocemos más. Este enlace iónico es el que me ayuda a entender por qué mi sal de mesa resiste temperaturas muy altas. Ustedes entran a la cocina y la sal de la casa no se derrite. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué resiste? ¿Por qué es un sólido? ¿Por qué es soluble en agua? ¿Por qué tiene esas características? Es por el tipo de enlace. El enlace llamado iónico es aquel donde se va a unir de tu tablita periódica. ¿Has visto que hay una escalera? Se va a unir un metal con un no metal. Tienes que buscar en la tabla periódica y ver cuál es metal y cuál es no metal.
Recuerda que los metales están en el lado izquierdo y los no metales son poquitos, están encima de la escalera, ubícate en tu tabla, y están en el lado derecho. Tienes que verlo, ¿por qué? Porque el día de hoy das un examen y no vas a estar memorizando todos los elementos. Entonces agarras tu tabla y para saber si hay enlace iónico, tienes que fijarte. Aquí. Vas a mirar. El primer elemento tiene que ser un metal y el segundo elemento tiene que ser un no metal para poder decir que hay enlace iónico. El enlace iónico se forma porque entre ellos existe una transferencia. Vamos a contar cómo fue la historia. El sodio solo tenía un electrón porque está en esta columna, en la primera. Mientras que el cloro es muy fuerte, y además tiene 7 electrones. Como la estabilidad era con 8 y el cloro es muy fuerte, lo que hace es esto, mira, le quita. Dame tu electrón, me lo llevo. Esa es la historia. Y el sodio se queda así con una carguita positiva, porque positivo en química significa que ha perdido electrones. Mientras que el cloro se queda ya feliz, aunque el otro también. Ahora si el cloro tiene su carguita negativa. Y como las cargas opuestas se atraen, se forma nuestra sal de mesa, nuestra sal de casa. ¿Cómo yo voy a saber, profesora, de que hay enlace iónico mirando tu tabla? Si tú ves que la fórmula tiene un metal y un no metal, debe tener enlace iónico. La mayoría de fórmulas donde ves un metal y un no metal tienen ese tipo de enlace. Y sus características son muy parecidas a la de tu sal de casa. Tú seguro has visto que la sal de casa es un sólido, que puedes disolverlo en agua. Cuando se te cae un diente, tú mezclabas agua con sal. La sal de casa resiste temperaturas altas. Así haga un calor extremo, no se va a derretir, porque las temperaturas para que se derrita esta sal tienen que ser mayores a 400 grados Celsius. Esas características las tienen otros compuestos que también presentan el enlace iónico. ¿Cómo voy a saber, profesora, que tiene enlace iónico? Vamos a practicar. Mira, aquí. Primero, esta es tu segunda tarea para que no se te olvide. ¿Qué has entendido, a ver, por enlace iónico? Dime cómo lo has entendido, qué respuesta marcamos. Si es que me has entendido, quiénes tienen que estar presentes y cómo es que sucedió ese enlace. Excelente, Nick. Uy, ya les ganó, Nick. Me dicen, para que exista enlace iónico, debe completar con estos espacios. El enlace iónico, que también lleva otro nombre, las universidades a veces lo mencionan como electrovalente. Generalmente se produce, él me dijo que es la C. Metal, no metal, y vieron la historia de que el otro le quitó, que hubo transferencia de electrones. Por eso esta va a ser la segunda tarea para que quede claro cómo va a ocurrir el enlace y quiénes van a participar. Y la siguiente tarea, a ver, la siguiente. Esta va a ser la siguiente. ¿Cuáles crees que tiene enlace iónico? Así te va a venir en tu quiz el día de hoy. Y vas a tener que mirar tu tabla. ¿Por qué? Porque debe haber un metal. A ver, para que exista enlace iónico, me tengo que fijar en la tablita. Un metal que está en el lado izquierdo y un no metal que está en el lado derecho. A ver, fíjense, mirando la tabla. No, no puede ser la A.
Porque la letra A tiene el carbono que debe estar en la columna 14 en mi lado derecho y está el oxígeno que debe estar en la columna 16, mi lado derecho, ¿no? Nick ya me dio la respuesta. ¿Quién más se atreve a decir su clave? Miren que lo he puesto por interno, como para que ustedes también participen. ¿Quién más? Tengo que mirar mi tabla. Mejor vamos a resaltar. Este primer elemento, este de aquí, es el metal. Está en el lado izquierdo, en la primera columna. Este de aquí es el no metal. Está en el lado derecho. Cuando se junta un metal con un no metal, puedo predecir que el enlace es iónico, ¿ya? Así te va a venir el día de hoy. Entonces, esta va a ser también tu tarea. Vas a copiar para que no se te olvide, ¿ya? Ahí están las 3 preguntas para la tarea. Chicos, ¿alguna pregunta, duda? ¿Están ahí? ¿Se escuchó? ¿Se entendió? Hola. Sí, Miss. Ya, entonces tengo que tener mi tabla periódica para identificar el enlace y darle la práctica más tarde, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar. Después le van a informar la tarea. Cuídense mucho.